Y, y bueno, pues en esta quinta jornada, que corresponde al mes de mayo, vamos bien. De momento estamos cumpliendo nuestros plazos. Vamos a tratar un tema que a mí me gusta bastante y para ello contamos con Ricardo Fernández, que es un consultor experto en fusiones y adquisiciones de empresas. Además es amigo mío, que eso es lo mejor que tiene. Eh, y, bueno, con él vamos a tratar así a modo de entrevista, de forma, intentaremos lo más distendido posible del mundo de la compraventa de la empresa en un espacio más o menos no más de una hora. Vamos a tratar con una serie de cuestiones que Ricardo nos vaya aclarando algunos conceptos. Y bueno, todos aquellos que queráis preguntar algo, si queréis podéis escribirlo en el chat y luego pasamos a las preguntas, se las pasamos y así vamos un poquito, vamos ordenados en un proceso de entrevistas o de reunión online. Es mejor hacerlo de esa forma porque si no la participación puede ser una locura. Bueno, pues entonces, lo dicho, vamos al grano. Ricardo, muchas gracias por atender nuestra invitación en esta jornada. Y bueno, a mí lo que sí me gustaría empezar es porque estoy desde nuestro despacho, desde que posicionamos a lo mejor en una situación bastante buena para ver cómo va el mercado. Sí que vamos observando que cada vez hay más interés por parte de las empresas, de los dueños de las empresas, mejor dicho, de terminar, bien porque no tenga relevo generacional, o bien porque por cansancio, bien por jubilación, o bien porque quieran cambiar de actividad o de vida, de entrar en el tema de vender su empresa. Entonces, dicho así, pues parece que es fácil. Y yo, que ya he vivido varios procesos de clientes y de algunas adquisiciones nuestras, puedo asegurar de que, bueno, pues que tiene su cosa, tiene su intriga, tiene su recorrido. Y conviene siempre, bueno, pues no solamente contar con un experto independiente que siempre nos va a ayudar en las negociaciones, sino, bueno, pues trabajar un poco el antes. Entonces, bueno, la primera pregunta que quería trasladarte, y además esta no está preparada y lo siento, pero se me ha ocurrido un poco así sobre la marcha, de todos los procesos en los cuales tú has intervenido, ¿qué porcentaje estimas que no llegan a su finalización? Y si intuyes, ¿cuál puede ser la causa más común de que no se produzca no se concluya la transacción? Bueno, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Agradecerte también a ti la oportunidad que me das de participar en este foro. Espero que lo que comparta con vosotros os sea de utilidad o por lo menos de referencia. Y nada, pues a ver, yendo a la pregunta que casi te has ido al final, ¿no? La clave, ¿no? De cuánto se cierra de lo que se empieza. Pues a ver, estos procesos son complejos, son muy complejos porque las empresas son entes pues muy singulares, cada empresa es un mundo, cada situación de los accionistas es singular. Entonces, bueno, pues hace que no se puedan estandarizar los procesos, ¿no? O sea, sí que hay un orden a la hora de abordarlos, pero no son estándar. No es como vender pisos por metros cuadrados, ¿no? Cada empresa pues es distinta. Entonces, bueno, yo lo que te puedo decir es la experiencia que yo tengo, que además puesta en común con otros socios, pues parece que representa bastante bien el mercado, y es que de las empresas que se inician procesos de venta, se venden una de cada 4 o de cada 5, ¿no? Según también el asesor, pues unos consiguen un poco más, otros consiguen un poco menos. Es decir, hay un 20% de éxito o 25%, algunos más, ¿vale? Eso añado como aclaración que hay otras que es que ni se inicia el proceso, porque es que es muy difícil venderlas, ¿no? Por alguna razón. En este caso, las empresas se convierten en el producto que se transfiere y hace, bueno, pues que al ser esos productos tan singulares sea muy difícil poder garantizar un porcentaje de éxito.
Yo sí, tengo una palabra que la acuño mucho cuando estamos en este tipo de operaciones y es la palabra vértigo. Hace poco con un amigo que está asistiendo a las jornadas lo comentábamos. La palabra vértigo que puede surgir en el proceso de la venta. En cuanto, bueno, pues hay mucha documentación, hay mucha relación, mucha solicitud por parte del comprador, nos sentimos fiscalizados. Bueno, pues yo creo que ahí entra una parte de vértigo que muchas veces yo creo que las operaciones también pueden caerse en ese sentido. Ricardo, para ti, ¿cuáles son los pasos más importantes que hay que dar o hay que tener presentes para preparar una empresa para la venta? Porque creo que es importante prepararla. Sí, no, sin duda. De hecho, uno de los factores que conduce a que haya o que provoca que el porcentaje de éxito sea tan bajo, o vamos a decirlo, vamos a calificarlo así, aunque es bueno, pero es bajo, es esto, ¿no? La falta de preparación de las empresas y de los empresarios para la venta. Y efectivamente, pues este vértigo que tú mencionas existe porque, a ver, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas normalmente no afrontan muchas situaciones de venta de su empresa, las afrontan una o dos o tres veces en su vida como mucho, la mayoría de ellos una vez, ¿no? Entonces, claro, es un proceso un poco nuevo y desconocido, aunque puedes tener amigos que te dan referencias o que te cuentan cómo ha sido su experiencia y tal, ¿no? Pero claro, es una decisión muy importante en la vida de una persona y de un empresario. Entonces, claro que lógicamente da vértigo, vas a pasar de una situación en la que tienes, con todos los problemas que conlleva ser empresario, pero tienes el control de tu empresa, tú haces, deshaces, dices lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. De repente vas a pasar a atravesar una especie de cuerda como un funambulista, ¿no? En la que tienes que hacer equilibrio y no sabes qué hay debajo, ¿no? Entonces es una situación nueva que te provoca ese vértigo y obviamente, pues cuantas más referencias tengas, cuanto más conocimiento tengas, cuanto mejor asesorado estés, cuanto más te hayas preparado, pues mejor lo pasas y más Ujú. reduces esa sensación de vértigo, ¿no? Esa sensación de vértigo que, por daros una anécdota, en algunas ocasiones llega a que el vendedor no se presenta a la firma en la notaría después de pasar todo el proceso, ¿no? O Fíjate. sea, es anecdótico, no ocurre muchas veces, lógicamente, la gente tiene sentido común, pero a veces ha ocurrido. A mí no, pero en mi empresa o en las empresas en las que he trabajado sí que ha ocurrido. De ir a la notaría y el vendedor que no aparece. Bueno, pues eso es por el vértigo. En el último Sí, minuto ha dicho, yo no salgo ahí, yo no vendo. Pero fíjate, bueno, no es lo normal, ¿eh? qué situación. No, no entiendo que no será la normal, pero bueno. ¿Y Claro. qué errores más comunes crees que cometen los empresarios al preparar o por no Pues a ver, tener preparadas sus empresas? sí, a ver, yo no diría tanto errores, parece que es algo en lo que te equivocas, ¿no? Sí, Yo creo claro. que en, en la- en el momento de ponerte ante la tesitura de vender tu empresa, yo creo que lo que hayas hecho a lo largo de toda tu trayectoria influye. ¿Cuál es tu estilo de dirección? ¿Cómo has preparado la empresa con un equipo sólido? ¿Cuánto has delegado? ¿Cuánto no has delegado? ¿Cómo está tu cartera? O sea, son múltiples factores que convergen en un concepto que es el de la transferibilidad de la empresa. Es decir, las empresas que se venden es que son transferibles. Hay empresas muy rentables que no son transferibles por distintas razones, ¿no? Pues porque tú tienes un buen negocio mientras estás tú ahí como empresario, pero cuando te vas, el negocio se cae. Y tú dices, no, ¿cómo se va a caer? No se cae esto yo. No, pues el mercado está plagado de ejemplos y de casos en los que tras una transmisión de la propiedad de la empresa, el negocio se cae. Entonces, esto es una cuestión objetiva, es una cuestión estadística, está ahí, y por mucho que nosotros digamos que no, la realidad es que a veces pasa. Entonces, cuanto mejor preparados estemos, cuanto más consolidado tengamos nuestro negocio, nuestro equipo, nuestra cartera de clientes diversificada, nuestro balance limpio, nuestro estilo de gestión descentralizado, en fin, a veces las empresas son pequeñas y no se puede, ¿no? Pero en general hay que ponerse en modo vendedor unos años antes de vender. O sea, cuando uno ve Importante. que no tiene sucesión o que no quiere dejarlo a sus socios o que va a tener que vender,
Es una cosa, no es un proceso que se haga de un día para otro, es un proceso que hay que preparar. Y cuanto más lo preparas y mejor te asesoras, más precio sacas y más suave es el vía crucis que se pasa durante el proceso de venta, que luego lo comentaremos, o no sé si lo comentaremos, pero aprovecho para decir pues, que son unos cuantos meses. Mejor dicho, son unos cuantos años, porque la venta no acaba con la firma. Ya habréis oído, si alguno se ha interesado por el asunto, pues que luego hay 4 años en los que hay que estar pendiente de las contingencias, ¿no? Lo que se llaman las contingencias, que son cosas que se han originado antes, cosas potencialmente problemáticas o situaciones potencialmente problemáticas que se han originado antes de la transmisión y que, por tanto, la responsabilidad es del vendedor. Por eso, después de vender, pues tienes que seguir 4 años ahí, aunque solamente sea pendiente. Entonces, en la medida en que hayas preparado antes, en la medida en que hayas reducido todas esas contingencias, pues tu tranquilidad y tu vida durante los 4 próximos años o los 4 años siguientes a la venta son más cómodos, más llevaderos, menos preocupantes, ¿no? Entonces, Se me han ocurrido, y perdona Ricardo que te interrumpa, un montón de preguntas de la última exposición que has hecho y ese es el tema de las contingencias, una de ellas. Porque es que seguro que ese es un punto de conflicto, el tema de la contingencia a la hora de cerrar la negociación. Y no nos, y, muchas veces no nos damos cuenta de que esa contingencia que está ahí y que evidentemente el comprador, al ver el producto, la va a detectar, es una contingencia que ya la tenemos y que ya somos responsables. claro, Mientras que tenemos dueño de la empresa. Y sin embargo, luego parece que no queremos asumirla. Esas responsabilidades cuando se las queremos vender a otro, ¿no? claro, el tema es que mientras uno gestiona su empresa con un criterio de continuidad y no tiene que transferir la propiedad, pues no hay problema, cada uno asume lo que quiere y hace lo que mejor tiene por conveniente con su empresa, ¿no? Y las contingencias también aprovecho para aclarar que son de múltiple naturaleza, o sea, no solamente son fiscales, son también laborales, legales o simplemente que un cliente te pueda reclamar cosas. Todo eso son contingencias, ¿no? Es decir, perjuicios que pueden sobrevenir a la empresa con origen en la época previa a la transmisión, a la venta, y que por tanto, pues las ha hecho el vendedor y el comprador compra y paga por una empresa, pero la quiere sin daños, la quiere tal y como está. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero es que todas las empresas tienen posibilidad de que ocurran perjuicios para un vendedor. Bien, pues nada, si quieres te lo descuento del precio. Pero como ahí es donde nunca nos ponemos de acuerdo los compradores y los vendedores y los asesores de los compradores y los vendedores, pues lo que hacemos es decir, espera, vamos a aislar este problema, ¿no? Y este problema, como las contingencias, la característica que tienen es que no han acaecido todavía, no se han materializado, pues vamos a dejar de discutir sobre ellas, si son muchas, si son pocas, si son, pues serán las que sean. Por lo tanto, vamos a esperar a que pasen y cuando pasen, pues eso sí, si tienen su origen en la fase previa a la transmisión, pues son responsabilidad del vendedor. Y si tienen su origen después, pues ya son responsabilidad del comprador. Entonces es así como se negocia, porque efectivamente es fuente de conflicto y cómo se resuelve es pues o sea, aislándolas y diciendo que no vamos a discutir por ellas. Cuando ocurran, cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que ha pasado ahí. Claro, tú puedes decir como vendedor, es que yo no quiero. Bueno, pues entonces o bajas el precio para que yo pueda asumirlas o no te compraré la empresa. Porque como es un factor totalmente indeterminado y desconocido, o sea, es conocido, pero es indeterminado en cuanto a cuáles se van a materializar y por qué importe, ¿no? Sí, sí. Dicho sea de paso, luego siempre son menores de las que se cuantifican, ¿vale? Pero como al hacer las due diligence, las revisiones, los abogados de las partes compradoras tienen que avisar a sus clientes de todo lo que hay, pues ponen todo al máximo, 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 ¿no? Entonces, a veces asusta el volumen de contingencias que uno parece que tiene, cuando la realidad luego es que todo eso es mucho más pequeño, ¿no? Sí, se puede Pero dar bueno, así, total. así es como se resuelve. Por tanto, Ujú. si tú te pasas 2 o 3 años, o 4 incluso, preparando tu empresa y haciendo las cosas pues acorde con la ley vigente, con un criterio de prudencia en vez de más arriesgado, etcétera, etcétera, pues cuando luego llega el comprador y revisa, se encuentra con que todo está, bueno, pues razonablemente bien, ¿no? Y Ujú. aquí nunca hay términos absolutos, siempre son más o menos razonables. Y aquí es donde entra, pues evidentemente, esta parte de estrategia empresarial, ¿no? Que cuánto de importante es la estrategia empresarial, no solamente para cuadrar estas posibles contingencias, sino que cuando el vendedor vea la empresa, compruebe que tiene un camino trazado y que lo que está comprando tiene futuro.
Efectivamente, o sea, el tema de planificación estratégica y táctica es fundamental para que una empresa tenga un buen valor y que ese valor sea sólido, ¿no? Em, el hecho de tener una planificación estratégica lo que permite es enseñar, mostrar un camino al comprador, ¿no? Si al comprador le enseñas un camino, aparte de abrirle la puerta, le enseñas un camino, pues digamos, su nivel de atracción hacia la empresa aumenta. Si no le muestras ningún camino, pues simplemente verá lo que hay, no lo que puede haber. A ver, los compradores siempre ven mucho más allá, pero ven mucho más allá desde su perspectiva y eso no nos lo pagan a los vendedores. Entonces, cuando un vendedor tiene un plan, dice, mira, es que yo estoy en este camino de crecimiento, por ejemplo, y por lo tanto, mi valor es más alto, lo puedes defender mejor, tienes más argumentos. También te pueden pedir que te quedes a cumplirlo, porque claro, en un Excel o en un plan estratégico se puede poner cualquier cosa, desde cosas razonables o prudentes hasta barbaridades. Pero bueno, en la medida en que tengamos ese plan, en que el recorrido que hagamos y que podamos demostrar en los últimos 2, 3 años se plasme y se visualice y se compruebe en ese plan, etcétera, etcétera, pues lo que transmitimos es credibilidad. Y si nosotros transmitimos credibilidad y un plan y además estamos dispuestos a quedarnos un tiempo, no unos meses, sino a lo mejor un par de años, pues resulta que sacaremos mucho más por nuestra empresa. Claro, eso de la ¿Vale? permanencia es importante, ¿verdad, Ricardo? Sí, el tema Seguramente. de la permanencia, bueno, supongo que esto también es un concepto conocido por todos, pero bueno, por apuntalarlo y confirmarlo, una empresa nunca se vende, se entregan las llaves y te vas. Las empresas se venden siempre con un periodo de transición, pues con un mínimo de varios meses y con un máximo de varios años. ¿En qué se concretará? Pues es un tema a negociar. ¿Y a negociar en función de qué? Pues de las características del comprador y del vendedor. Si el comprador es un industrial, una empresa del sector, o un empresario del sector, pues como conocerá mejor todo, pues el periodo de transición, la lógica nos dice que será más corto. Pero si es un inversor financiero o es un grupo que viene a España o que entra en un sector determinado por primera vez, pues la tendencia será a que pidan más permanencia. Por tanto, digamos que el periodo, que la venta de una empresa será mejor y será en unas condiciones más favorables para el vendedor en la medida en que se haga con tiempo suficiente para acompañar al comprador haya tanto como necesite. Es decir, si vendemos la empresa cuando tenemos 80 años, pues lo que tendremos que estar es deseando que en 2 o 3 meses alguien venga, coja el mando y nosotros nos podamos ir a la residencia, ¿no? Estoy exagerando. Pero si lo hacemos pues al principio de los 60, últimos 50, pues siempre podremos tener la opción de decir, oye, me quiero quedar contigo 1 año, 3 años, cinco Ujú. años si hace falta. Cuando te quedas con un comprador, lo normal es que maximices y saques incluso primas adicionales al valor de tu empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque participas de la nueva situación, de la mayor potencia, por ejemplo, si le vendes a un grupo, y de la creación de valor. Entonces, parte de eso, pues si te quedas, por ejemplo, con un porcentaje de un 30, un 50, un 40 el día que lo vendes, pues si lo haces sobre un beneficio mayor, pues lógicamente tendrá mayor valor, Claro, ¿no? eso Hay es una gente que parte dice, de la bueno, mi estrategia de la empresa, venta. que quiero que mi Claro. empresa valga 30 millones. Y dices, bueno, pues si te quedas a hacerla crecer, bien, porque es que ahora vale 3. Entonces nadie te va a dar 30. Pero hay modos de hacer que te acerques a 30, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Importante es en esa preparación entonces también el tener claro que hay que tenemos que evitar que la empresa dependa de uno, del dueño en un caso, que aquí en España, bueno, pues tenemos, bueno, pues, yo creo que por desgracia muy personalizadas las gestiones de las pymes y es algo que se debe trabajar, entiendo. Efectivamente. Ese es uno de los factores que restan valor a las empresas, la Ujú. dependencia del empresario en exceso, ¿no? A ver, siempre hay una parte lógica. Si el empresario está presente en su negocio y hace de director general o de director comercial, pues es lógico que él sea el que tenga el contacto con los clientes, que él sea el que tenga la responsabilidad de la toma de decisiones. Y no es que no la tengan los demás o no tengan capacidad los demás, sino que simplemente él ocupa ese espacio, ¿no? Pero claro, es importante ir preparando un equipo, porque el día que tú no estés, porque te retiras, ¿quién hace eso? Ujú. Y tú eres el único que tiene relaciones con los clientes, y tú eres el único que tienes la toma de decisiones, y tú eres el que siempre impones lo que tú crees, no cuentas con el equipo, etcétera, etcétera, pues lógicamente el día que tú no estés, pues la empresa corre el riesgo de irse al carajo, ¿no?
Entonces, esto para los compradores es un tema muy, muy sensible. Entonces, despersonalizar la empresa y crear un equipo de relevo es importantísimo para sostener el valor de las empresas. Porque, como, bueno, habréis oído hablar también, hay una diferencia entre el valor y el precio, ¿no? El valor de las empresas siempre emana y sale de la rentabilidad que uno obtiene, pero es muy personal, es la que uno obtiene. Pero si uno no está y la empresa se queda sola, ¿cuánta rentabilidad obtendría? Bueno, pues puede ser menos, puede ser más, pero los compradores siempre dicen pues que la dejas en cueros, que la dejas desprotegida y lo que hacen es tirar del valor hacia abajo o tirar del precio hacia abajo, ¿no? Y luego, por completar, el precio, pues no tiene relación con el valor en la medida en que tu empresa sea muy deseada y por lo tanto haya muchos compradores. Cuando hay muchos compradores, pues lo que hacemos los asesores es organizar una especie de proceso de subasta que hace que el precio suba. Si no hay más que un comprador, pues no nos queda más que regatear en corto con todas las armas y toda la experiencia que hemos podido desarrollar para ver cómo maximizamos el precio. Ujú. ¿Vale? Pero a veces, pues ahí pues los precios bajan y el Claro, vendedor tiene que decidir si vende o no vende a ese precio. ¿cuánto se puede usar a la hora de poner o intentar valorar y poner precio en la empresa las sinergias que ponemos en sede del comprador? Decir, oye, es que esto te lo vas a ahorrar tú con la compra, porque tú Ya. ya tienes este departamento de administración o tú estás utilizando las mismas, no necesitas las mismas infraestructuras informáticas, no, o sea, tienes las mismas que tengo yo y por lo cual te lo vas a ahorrar. ¿Cuánto acepta un comprador el incremento del precio eh, utilizando las sinergias del comprador? Pues a ver, ese también es un dato muy difícil de concretar, ¿no? Depende de cada situación. Pero vamos, en general, los compradores siempre están dispuestos a ceder parte de sus sinergias, pero les corresponden a ellos. Es decir, nosotros somos lo que somos como somos. Y si mi empresa da 1 millón de EBITDA, pues si me lo multiplican por 5, porque es el estándar del sector, pues ya sé que me vale 5 millones. Pero, pero, si comprándome a alguien, él va a hacer con eso maravillas, pues si va a hacer maravillas y va a subir del EBITDA de 1 a 10 millones, yo sé que me va a desear mucho. Por lo tanto, de ese incremento de valor, sé que va a estar dispuesto a cederme una parte. Aunque diga que no, que le corresponden a él, pero yo sé que tengo un margen. ¿Hasta dónde tengo un margen? Pues eso en las negociaciones se ve. Si yo tiro mucho y se rompe la negociación, es que he tirado de más. Muy bien, Si voy tirando poco a poco y la negociación sigue, pues es que puedo seguir negociando, ¿no? claro. En fin, es un poco así. Como concepto, las sinergias le corresponden al comprador y por eso te busca, pero es verdad que están dispuestos a ceder una parte. ¿Cuál Vale. parte? Pues depende Ujú. en cada caso. Por ejemplo, Dentro, un industrial sí. que esté a tu lado y que pueda quedarse con una nave en vez de con dos, simplificar yo qué sé, los procesos porque ya tiene los suyos y puede prescindir de uno, prescindir de la mitad pues se va a pagar más que uno que venga desde Barcelona, por ejemplo, o desde otra ciudad, me refiero, y necesite todo. Pues entonces sus sinergias van a ser menores, pues estará dispuesto a pagar menos prima por ese concepto, ¿no? Una pregunta, ¿qué es más fácil en una operación de venta de una empresa que se produzca? ¿Una pequeña empresa o una empresa grande o mediana? A ver, Y, en y mi general, pregunta va al siguiente, y a lo mejor te puedo ayudar en la respuesta en la medida en que voy a continuar, porque te voy a poner un ejemplo que yo sé que tú llevaste a la práctica, y además que yo vi el proyecto y que fue una fusión de empresas o un hub de empresas de un mismo sector que juntaste, hiciste un proyecto, juntándolas, creo que eran cuatro, y, y para que ese comprador, un comprador potente, en este caso del mismo sector, pudiera estar interesado, teniendo interés, claro, las cuatro empresas estas de este mismo sector para vender, saber de quién te hablo, ¿no? Entiendo. sí, sí, sí. ¿Tú crees que eso puede ser atractivo? Si vemos que una empresa es pequeña, juntarse con otras para dar valor y poner en venta. Sí, o sea, en general las empresas grandes son más atractivas, porque también el capital se concentra y, bueno, lo veis en los grandes fondos de inversión que compran y que sacan de bolsa incluso grandes compañías, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea,
cuanto más presencia internacional tenga, en fin, en general, cuanto más tamaño tenga y más grande sea su huella geográfica y tal, más atractivas son. De ahí para abajo, pues van siendo menos atractivas. Pero en ese camino, en ese recorrido de arriba abajo, siempre hay excepciones. Hay empresas pequeñitas que tienen por su dinámica o por la dinámica de su nicho o de su sector, pues se convierten en empresas más atractivas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay empresas grandes que se venden a 5 veces su EBITDA y hay empresas pequeñas que se venden a 15. ¿De qué depende? Pues del momento del sector, del foco y de la atención que ponen los inversores en ellos, si es un nicho o un sector de demanda o de oferta, si es un nicho maduro o no es maduro. Por ejemplo, yo trabajo en dos sectores que son absolutamente contrapuestos o que están viviendo momentos contrapuestos, ¿no? Uno es el sector de la logística y el transporte. El sector de la logística y el transporte es un sector maduro. Bueno, pues ahí por más que intentamos, pues no hay manera de cerrar operaciones a un precio sensato, ¿no? Salvo que seas una empresa muy, muy, muy grande, que lo que haces es aportar un posicionamiento que, que es diferencial, ¿no? Y que, por ejemplo, pues viene una empresa francesa o una empresa turca y quiere tener aquí una presencia en el mercado del transporte a temperatura controlada. Bueno, pues compra Transporte Fuentes, que es una empresa de 100 millones o de 200 millones de facturación y ya está. Pero quitando eso, luego hay miles de empresas que están en un sector maduro, con un servicio muy indiferenciado, muy commodity, ¿no? Como dicen los británicos. Y entonces pues no se compran solo cuando realmente hay precios muy, muy buenos para el comprador. Para el vendedor son muy, muy, muy malos, lógicamente, ¿no? Muy bajos. Pero bueno, hay gente que por sus circunstancias pues acaba vendiendo, pues porque se quiere retirar, porque no tiene hijos o porque se lleva mal con su socio, por las razones que sea. Sin embargo, hay otros sectores, como por ejemplo el de la educación privada, que llevamos 5 o 6 años con múltiplos por encima de 2 dígitos, o sea, pagando 12, 14, incluso 18 y 20 veces el EBITDA. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da esto? Bueno, pues porque desafortunadamente la educación en España, la pública, va para abajo, cada vez es peor, cada vez es más tolerante, menos exigente, más relajada, menos calidad en general, y entonces la gente que puede coge y se va a la privada. Entonces, a pesar de que los datos demográficos son negativos y vamos hacia un decrecimiento del volumen total de mercado, pues resulta que la transferencia de estudiantes o de personas que se quieren formar desde la educación pública a la privada va en aumento, pero además a lo bestia. Entonces, esto lo han visto los inversores, han dicho, esto es un mercado de alto crecimiento, vamos a comprar lo que sea, porque es que compran pequeño, grande, mediano y de todo tipo, y vamos a consolidar. Vamos a organizar empresas más grandes para vender o a grandes organizaciones de formación internacional o a fondos de los que buscan rentabilidad, pues los típicos que están respaldados por fondos de pensiones, que lo que buscan no es comprar y vender, sino rentabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces ahí tienes empresas que tienen 100.000 euros de EBITDA y que te las compran por 3 o 4 millones, pequeñísimas, Sí, sí. pequeñísimas, ¿no? ¿Por Bueno, qué? Porque el comprador ya sabe qué va a hacer con eso y lo único que busca es la licencia para poder formar. Busca una mm, habilitación más que un negocio, ¿no? Un negocio en marcha, me refiero. Entonces, bueno, o el caso de la sanidad también, pues que hay ejemplos ahora mismo de empresas o incluso de doctores que están vendiendo sus clínicas oftalmológicas, dentales, de estética, porque hay gente que está consolidando y organizando todos esos negocios, profesionalizándolo y que además tienen un alto potencial de crecimiento, pues la gente nos gusta cada vez estar más guapo, vivimos más tiempo, nos quitamos las arrugas, nos ponemos botox, pelo o lo que haga falta, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues hay sectores así. Entonces, uno tiene que ver en qué sector está, cuáles son sus características. Lo bueno también es hacer de espejo, ¿no? Buscar un asesor y decir, oye, ¿tú cómo me ves? Porque hay fases que son gratis, digamos, ¿no? O sea, uno cuando ya empieza a trabajar en serio, pues, oye, lógicamente, como todos, queremos cobrar, pero la parte, digamos, más de contraste, de cómo me ves, cómo crees que estoy, un poco más de opinión, pues forma parte del trabajo comercial y son gratuitas, digamos, ¿no? Entonces, este ejercicio siempre es muy sano. ¿Cómo te ve otro? ¿Cómo te ve? Porque uno, en general, tendemos a pensar que somos la pera limonera y que somos los mejores y que tenemos entre nuestras manos la piedra filosofal, ¿no? Y el negocio del siglo. Y dices, joder, pues no lo sé. Hay que ser un poco escépticos y decir, ¿cómo me ven otros? ¿Cómo otros que saben de esto, qué me pueden contar, ¿no? Sí, aquí Y te te pueden cuentas decir hacer esa cosas. valoración objetiva.
claro, que te hacen con un poquito, te valoran con un poquito más de objetividad, no con un 100%, porque al final todos tenemos algún tipo de interés, pero Sí. por lo menos contrastas, ¿no? Has comentado antes, hace nada, en este último momento, has mencionado a un socio disconforme y se me ha ocurrido cuánto de importante puede ser o es la estructura societaria en una operación de venta de una empresa. Pues también es muy importante. Es otro de los factores, es que hay muchos. Sí, Pero sí. bueno, este también es Van importante. surgiendo O sobre la sea, marcha. sí, cuando uno va a vender, tiene también que valorar la unidad de acción entre los socios, ¿no? O sea, si es un propietario, pues hace lo que quiere, si son dos, y es familiar, padre, hijo o hermanos, pues es más fácil. Cuando hay socios de distinta procedencia y con distintos intereses, pues a lo mejor se empieza a complicar, ¿no? Y luego ya cuando es una cooperativa de 60 socios, pues no te cuento. Yo he hecho operaciones desde 1 a 50 una, Fíjate. una cooperativa, ¿no? Y claro, la locura y la disparidad de criterios, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces, esto también es importante, o sea, ver un poco y preparar un poco el terreno para los movimientos societarios cuando hay más de un socio. A veces la familia pensamos que es la mejor situación, ¿no? Una empresa familiar y resulta que son los peores porque no se están enemistados o lo que sea y un hermano pues intenta ante todo perjudicar al otro. Bueno, pues, o no son hermanos y simplemente son socios, ¿no? Y no te cuento ya, pues cuando hay empresas que ya llevan tercera o cuarta generación y están ahí los sobrino nietos y gente ya que incluso hasta no conoces, ¿no? Ujú. Y que decide y que pinta y que a veces, pues un comprador quiere comprar el 100% y te compra el 100% o no te compra. Entonces, el Claro. que promueve, el que más interés tiene en el proceso de venta, pues tiene que preparar un poco el terreno, porque si no se puede encontrar que después de hacer todo un proceso que es tortuoso y pesado, pues que haya alguien que no venda y que eche por tierra la operación. Claro. Y además estoy Entonces, pensando que cuando ya se tiene en mente este momento de venta, cuánto de importante es un pacto de socios. Algo que ahora en concreto nosotros estamos trabajando con mucha intensidad, sobre todo en las nuevas constituciones o en sociedades bien avenidas por parte de los socios, y ese pacto de socios que regule ya la posible venta, cláusulas de arrastre, el que si hay alguien que quede interesado tenga esta opción preferente de compra a un precio, a una oferta determinada. Esto yo creo que es recomendable, ¿eh? ¿No, Ricardo? El tener un pacto de socios que nos regule previamente esto, ¿no? sin duda, sin duda. O sea, los protocolos familiares o los pactos de socios sirven para varias cosas. Una de ellas es para la gestión normal del día a día, para que las empresas no se colapsen, no se bloqueen, etcétera, etcétera. Pero ya que se hacen, pues también regulan o suelen regular, y si no lo hacen, pues es bueno que lo hagan, las situaciones de posible venta, ¿no? Bien porque se decida vender o bien porque venga alguien desde fuera, cosa que cada vez ocurre más frecuentemente y nos haga propuestas que puedan bloquear a una mayoría o abandonar a una minoría. Entonces, dependiendo de qué seamos, si somos mayoría o somos minoría, pues tenemos que posicionarnos en el pacto de socios y tratar a la hora de firmarlo de contemplar estas situaciones. Porque a veces solo se contempla la situación de gobernanza de las compañías, digamos, en un escenario de no transmisión de la propiedad. Pero como cada vez más pues esto llega, pues es bueno tenerlo preparado, tenerlo previsto, porque así una vez que llega no hay que discutir nada, simplemente se levanta la mano y se dice, ¿qué dice el pacto de socios? Pues ya está, Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. así es. Y se me viene a la cabeza si consideras que la plantilla de una empresa puede ser causa de impedir una venta. ¿Tú crees que la plantilla, el personal adscrito a la empresa en venta puede ser porque no vean predisposición o porque vean conflictividad? ¿Consideras que puede ser determinante? Pues a ver, no es muy común, pero puede ocurrir, es una cosa que puede ocurrir. O sea, igual que a veces el valor de una empresa o una transmisión de su propiedad se puede ver perjudicada por la dependencia con proveedores y clientes, pues también se puede ver perjudicada por dependencia de la plantilla, ¿no? Entonces es un tema al que hay que reflexionar. ¿Mi plantilla es intercambiable o dependo de algunas personas críticas para sostener el negocio?
Porque la pregunta siempre es la misma. ¿Mi empresa es transferible? ¿Mi negocio es sostenible? Si me voy yo, ¿no se va a caer? Esta es la pregunta de fondo que te debe orientar siempre en el proceso de preparación de una empresa para la venta, ¿no? Y esto incluye la plantilla. Si la plantilla, o sea, el tema es que hay que hacer el equilibrio, porque tienes que tener una plantilla con talento y con capacidad para crecer, para gestionar la empresa, etcétera, etcétera, pero también tiene que ser intercambiable, porque si no dejas en sus manos y en su discrecionalidad o en su decisión de irse o no irse, el valor de tu empresa. Pues aquí todo Ujú. es un arte, ¿no? Yo siempre digo que los empresarios somos artistas, de alguna manera, ¿no? O sois artistas. Bueno, yo también soy empresario, pero bueno, por eso me meto en el saco. Pero sin duda, si tú, por ejemplo, dependes en demasía de una persona y esa persona resulta que se va, y os pongo ahora mismo un ejemplo que me ha sucedido hace muy poco. Una empresa fue comprada por una empresa oftalmológica, fue comprada por una clínica de distintas especialidades, y compró a la empresa de oftalmología en la que es clave la doctora oftalmóloga, lógicamente. Ujú. Bueno, pues ahora resulta que la clínica quiere, o los propietarios de la clínica quieren vender la clínica y no amarraron bien el contrato con la oftalmóloga. Y la oftalmóloga dice, perdón, yo si se vende, quedo libre y me voy a donde me dé la gana. Entonces resulta que como que era siendo una empleada, porque ya vendió, ahora es empleada, si se va, no hay negocio de oftalmología. Y además es uno de los más rentables de la clínica. Por lo tanto, la rentabilidad de la clínica cae. Y si cae su rentabilidad con ocasión de la transmisión, el activo, que es la empresa en su conjunto, la clínica en su conjunto, vale menos. Esto es un caso muy particular, pero podemos aplicarlo al director general, al director comercial. Entonces, hay que valorar un poco cómo está nuestro sector. ¿Es fácil que nuestro director comercial se vaya? ¿O nuestro director general se vaya? ¿O nuestro director de operaciones o de almacén o tal? Pues no lo sé, pero en cada sector será más fácil que un profesional se mueva o no se mueva. En principio, la gente cuando la empresa va bien y simplemente se vende, no se va, pero sí que activa sus alertas, sus sistemas de alertas a ver qué puede aprovechar en esta situación, ¿no? Entonces, pues cada uno también juega sus bazas. Si tú tienes un contrato con un director o comercial, por ejemplo, que está bien, que está cómodo, pues en principio no le debería afectar y simplemente debería seguir. Pero si hay, ¿cómo decir?, reivindicaciones históricas pendientes, Sí, sí. pues esto se pone encima de la mesa. Y siempre el comprador va a pedir hablar con el equipo clave, antes o después. No en las fases preliminares, porque son confidenciales, pero llega un momento en que dice, antes de aflojar los billetes, yo quiero ver quién es el director comercial, quiero conocerlo, quiero conocer sus inquietudes, quiero conocer cómo está. Porque si él se va, me deja la empresa en pañales, ¿no? Entonces, esto también hay que valorarlo. Y efectivamente es un tema delicado. Claro, la siguiente pregunta iba por ahí. ¿En qué momento tienen que conocer determinados trabajadores que se está llevando a cabo un proceso de transmisión? Y claro, le acabar de responder un poco a esta pregunta, porque el comprador, de alguna forma, al final, es como cuando vamos a comprar, y yo creo que esto no sé si es tuyo, vas a comprar a la carnicería y quieres ver la carne. Entonces aquí igual, dices, quiero ver lo que hay, voy a ver lo que Claro, o sea, compro. Entonces, antes o después quieren verlo todo, todo, todo. Pero bueno, que si hacemos empatía y nos ponemos en su lugar, imaginemos que nosotros somos vendedores, pero si fuéramos compradores, nosotros asesoramos a las dos partes, ¿vale? O sea, nunca a las dos partes a la vez, pero quiero decir que tenemos mandatos de compra y mandatos de venta. Cuando representamos al comprador, pues lógicamente le asesoramos en que tiene que ver todo, 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 debajo de las alfombras y tal. Y cuando ya lo ha visto todo, aún así, en los contratos siempre se pone que si algo no se hubiera visto y aparece, si tiene su origen antes de la transmisión, será siempre responsabilidad del vendedor y tendrá que compensar al comprador. Por lo tanto, el comprador tiene que contarlo todo, incluso hasta lo que se le olvida. sí, sí. Y no sentirnos, yo creo que ni ofendidos ni dañados porque nos estén auditando o comprobando por dentro, porque es que nos están haciendo una radiografía, evidentemente. Sí, Y sí, no sí. podemos sentirnos dolidos porque muchas veces parece que están como que violando nuestra intimidad financiera, contable, laboral. O sea, eso es así. Eh, quería preguntarte con respecto a los clientes de los nuestros, los clientes de las empresas que podamos estar interesados en vender.
Si en algún momento consideras que hay que avisar antes, hay que hacer algún tipo de... o dejar pasar la situación y ya comunicar una vez realizada la transacción, porque al final es importante ese paso, que el cliente no vaya, porque hay veces que las ventas incluso están sujetas a variables, ¿no? O sea, se pueden decir, oye, tu precio de sociedad de la empresa es tanto ahora, pero si dentro de un año los clientes se han ido, eh, tu precio va a bajar. Y si yo te he pospuesto el pago a lo mejor a 12 meses o a 24, pues el precio va a bajar. ¿Consideras que esa información de la transmisión hay que hacerla pronto o esperar un tiempo a que vaya, bueno, asentándose en los nuevos compradores? Pues la respuesta vuelve a ser igual que siempre, depende. Depende de cada caso, porque hay empresas en las que incluso, o casos o situaciones en las que incluso se plantea la confidencialidad como una obligación, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues hay veces que un distribuidor mayorista compra a un distribuidor minorista y por lo tanto, si eso se sabe en el mercado, pues puede haber competidores del minorista que dejarían de comprar al mayorista. Uh -huh. Entonces se imponen mutuamente la confidencialidad siempre que no haya un tercero perjudicado, ¿no? Entonces, eso depende. Y en otras ocasiones, lo que les interesa es justo lo contrario, hacerlo público cuanto antes, porque eso le va a dar más atractivo a la empresa conjunta o al grupo conjunto. En fin, es un poco dependiendo de cada caso, pero hay situaciones para todo tipo y soluciones para cualquier casuística, ¿no? Uh -huh. Bueno, quería dejar un espacio para preguntas. Ujú. Ya hemos llegado a los 45 minutos que tenemos previsto para esta presentación por parte de Ricardo, que espero que os haya sido ameno y haya aportado, bueno, pues cierta clarividencia o conocimiento en estos temas. Evidentemente podemos contar con él si en algún momento dado alguien quiere iniciar una fase de estas. Y sí que me gustaría, bueno, pues que alguien, si tiene alguna cuestión, que quiera preguntar algo al respecto para, bueno, pues para aclarar las dudas o que pueda tener. Bueno, no veo que haya muchas dudas. Lo tenemos todo muy claro, ¿no? Una pregunta te voy a hacer yo, Ricardo. El pasivo oculto que puede tener una sociedad, y llámese pasivo oculto, por ejemplo, lo que es la indemnización por antigüedad de los trabajadores. ¿Eso al final es un signo, se puede considerar un signo negativo en la valoración de la empresa? A ver, yo siempre digo lo mismo. Para mí, el factor de los recursos humanos no es un pasivo, sino que es un activo y que las empresas las hacen las personas, aunque haya siempre algún canalla por ahí suelto, pero las empresas se soportan y se apoyan en las personas y por lo tanto es siempre mejor tenerlas contentas que descontentas, ¿no? Pero dicho así, sí que aparece ahí un concepto que es el pasivo laboral que tiene que conocer el comprador porque casi siempre se plantea que a lo mejor le sobra a alguien y quiere conocer, pues ya verá él quién es, pero quiere conocer sus antigüedades, etcétera, etcétera. En general, no suele restar valor, salvo que la empresa esté en una situación de dificultad o de distrés, ¿no? Que se llama, y que por tanto la viabilidad de la empresa pase por despedir a la gente. Entonces se lo descuentan al que vende, porque dicen, es que para salvarla tengo que despedir a estos. Como aquí el que ha originado el problema eres tú, que me la estás vendiendo un poco como in extremis, como solución última de último recurso, pues entonces eso lo pagas tú. De hecho, hay gente o hay casos en los que las empresas se venden pagando el vendedor. Eh, Seguro que habéis conocido algún caso. Esto no es lo normal y a mí desde luego no es lo que me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar en empresas sanas, activas, con potencial de crecimiento y que como mucho el único problema que tienen es que el dueño, el propietario o los accionistas pues se están haciendo mayores y quieren dejarlo ya. Esas son las situaciones más, digamos, más apetecibles, ¿no? Pero cuando las empresas tienen dificultades, pues efectivamente el concepto del pasivo laboral o de cualquier otro pasivo, pues empiezan a ponerse por delante de los activos. Pero eso es una dinámica muy negativa. Entonces, en general, sí que hay que informar del pasivo laboral y que te lo piden y hay que darlo,
pero como concepto abstracto, no porque digan, pues como tienes no sé cuántas empresas, o perdón, como tienes no sé cuántas personas con mucha antigüedad, pues te voy a bajar el precio. Dices tú, bueno, pues que precisamente a lo mejor porque tengo esas personas es que valgo lo que valgo. Ujú. Entonces no es necesario o no es aplicable restar. No te digo que no haya alguien que lo quiera intentar, porque aquí todo el mundo utiliza sus palancas, ¿no?, de negociación. Pero bueno, para eso está el sentido común y para eso estamos también los asesores, que ya hemos visto muchos, muchos, muchos casos, unos que hemos cerrado y otros que no hemos cerrado, pero de los que también hemos aprendido, ¿no? Entonces, no debería haber esos pasivos. Lo que pasa es que hay otro tipo de pasivos que sí que restan y que a lo mejor no somos conscientes, ¿no?, de ellos, que no son el pasivo laboral. Yo qué sé, pues como puede ser por ejemplo, la falta de renovación de la maquinaria, si es que tenemos maquinaria, de la flota, si es que tenemos flota. Eso resulta que es un activo y lo que pasa es que es un pasivo porque todo el mundo nota, o sea, hay gente que, por ejemplo, tiene la tentación cuando va a vender su empresa, y tenemos clientes que cuando van a vender su empresa dicen, ya no invierto más hasta que la venda. O sea, ya la vendo, bueno, como la voy a vender, no invierto más, ¿vale? Por ejemplo, tuve una empresa que era una escuela de pilotos. Bueno, pues no dejaron de invertir en los aviones. Bueno, el que viene no es tonto, sabe que tienes aviones viejos, que no son atractivos, que no va a atraer alumnos con aviones obsoletos y te lo va a descontar del precio, de una manera u otra, Claro. o no te va a comprar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que también hay que ser sensible a ellos y hay que, pues, dejarse ayudar por quien tenga la experiencia, pues para que realmente no te des posiciones y si tienes un valor porque estás obteniendo una rentabilidad, no dejes de invertir porque te lo van a ver, porque vas a la cuenta de inversiones o de activos, ves cómo. Entonces, ese activo, esa actitud, digamos, que más que en un activo se convierte en un pasivo. Y Sí, esos eso, pasivos sí que se descuentan. claro, eso es lo que decimos, ¿no? De que si vas a vender el caballo, dale de comer Claro, ponle bien de comer, no le y quites la límpiale, ¿no? comida. Para que esté bonito y que sea atractivo, porque si no, claro, el caballo al final no lo vendes. ¿Y la gestión de inventario? ¿Cuánto afecta en la venta haber tenido una buena gestión de inventario? Porque sé que hay aquí que hay empresas que pueden contar con bastante stock, a lo mejor. Vale. Bueno, pues a ver, el tema del inventario, en la medida en que la variación de existencias forma parte del EBITDA, que sí que habréis oído hablar de este palabrajo, ¿no? De la rentabilidad de la empresa representada por el EBITDA, que es el beneficio operativo antes de amortizaciones, intereses e impuestos, em, pues está afectado por la variación de existencias. Entonces, también es conocido que en las pymes, pues la variación de existencias la utilizamos como un mecanismo para modular el resultado, unas veces para mejor, otras veces para peor. Entonces, la representación contable del inventario no siempre se corresponde con el inventario físico real. Bien, esto en un escenario de continuidad de la misma propiedad, pues cada uno que haga lo que le parezca. Pero cuando vas a vender la empresa, pues tienes que tener hecho bien el inventario de inicio y el inventario de fin. Porque si no, el EBITDA que estás presentando no tiene validez. Nadie sabe cuánto es el EBITDA, porque no tenemos los inventarios físicos. Aunque tengamos los inventarios lógicos, podemos tener un inventario informático que diga que tenemos 1 millón de euros en stock, aunque luego en la contabilidad tengamos 300.000. Pero tenemos un inventario lógico que decía que teníamos 1 millón, pero no se hizo inventario físico o no se puede contrastar ese inventario físico porque ya pasó. Por lo tanto, si no tenemos la certeza de que los inventarios al inicio de un año y al final de un año están bien, el EBITDA no es confiable. El vendedor confiará todo lo que quiera en él porque es el suyo, pero el comprador no va a confiar en él y probablemente diga, me voy a esperar un año a comprarte, o dos, para que Claro. tengas el inventario de inicio y el inventario final hecho. Entonces, esto forma parte de la preparación también para la venta. Hay que tener buenos inventarios. Y igual que hay que tener bien las cuentas a cobrar, las conciliaciones bancarias, en fin, hay que hacer que el ejercicio de revisión, o sea, cuando uno está en su casa está como quiere, en pantuflas o pantalones cortos o como quiere, pero cuando sale a la calle, pues más o menos se hace visible, ¿no? Se pone decente. Pues esto es igual. Cuando vamos a salir a vender la empresa o vamos a ponernos en modo venta, tenemos que estar en estado de revista y cuanto más estemos, más fácil va a ser todo y más va a ser nuestro valor, sin duda. Pues buena conclusión para terminar, Ricardo. Ujú. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, aparte de estas dos últimas que nos ha dado respuesta Ricardo. No, me gustaría preguntar un par de cosas. ¿Me oís? Sí, Sí.
A ver, me gustaría que me contaras con tu experiencia. Nosotros tenemos una empresa constructora. Las empresas constructoras realmente son empresas que, salvo las oficinas o las naves, no tienen, digamos, una maquinaria que vender o no tienen determinados elementos de valor que les puedan ser más fáciles para la venta. Si las empresas constructoras, bajo tu criterio, son empresas más difíciles de vender. Y por otro lado, cuando las empresas como la mía, las oficinas donde desarrollan su actividad o las naves que tienen para poder tener almacenado las cosas no son de propiedad de la propia empresa, sino que estás de alquiler, esto resta mucho a la hora de la compra. Pues, a ver, te contesto a la primera pregunta. El sector de la construcción es un sector maduro, es un sector cíclico también. Entonces, claro, son factores que, digamos, no son determinantes, pero añaden incertidumbre, ¿no? Y el dinero, incluso los inversores, estos que se llaman de capital riesgo, lo que menos les gusta es el riesgo. O sea, aunque se llamen, aunque le lleven en su nombre, ¿no? Entonces, bueno, esos son factores que tiran hacia abajo o pueden tirar hacia abajo del valor, pero obviamente si tú tienes una empresa, tienes unos empleados que hoy día en el sector de la construcción, pues los empleados son un recurso escaso, no hay abundancia, sobre todo los que saben lo que hacen, ¿no? Porque uno que de martillazos para romper tabiques sí, siempre hay, pero uno que sepa alicatar o fontaneros que sepan o instaladores que sepan hacer una instalación de gas hay menos, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena plantilla o un buen departamento de recursos humanos que te nutre esa plantilla cuando la necesitas, etcétera, etcétera, pues todo eso son palancas que puedes poner en valor, sin duda. Claro, en la medida en que prestas un servicio y sobre todo si, a ver, aquí lo importante en las empresas constructoras es la cartera de trabajo, ¿no? Si tienes cartera para 2 meses, pues vales poco. Si tienes cartera para 5 años, vales más. No sé cuál es tu especialidad, pero bueno, supongo que será alguna cosa intermedia. Entonces, ahí, pues la cartera es la que tienes que ir nutriendo, consolidando y buscar el momento idóneo para vender con esa cartera de trabajo en marcha, ¿no? Y con una buena plantilla, en fin, pues no sé, un buen departamento de arquitectura, si es el caso, o de reformas, o lo que sea, ¿no? A lo que te dediques. Y luego, con respecto a las naves, al contrario, tenerlas alquiladas lo que aporta es claridad. Cuando hay una nave, un inmueble en general metido en el balance de una empresa que se vende, puede que estemos confundiendo o mezclando el negocio inmobiliario y el negocio que es objeto social de la compañía, ¿no? Entonces, esto hoy día se separa mucho. Las naves y los inmuebles, sean hoteles o oficinas o lo que sea, es un negocio inmobiliario que tiene una rentabilidad determinada, según donde estén, tienen un yield o una rentabilidad marginal del 6, el 7, el 8, depende de dónde estén, y su valor siempre va a depender de esa renta, de la renta que obtengan, y no tanto de qué actividad hay dentro, ¿no? Entonces, si tú tienes una renta, que estás contabilizando como alquiler, ya tienes depurado la rentabilidad de tu negocio de construcción. Y esa rentabilidad de negocio de construcción se ve mucho más clara si no hay inmuebles, sino lo que hay es un contrato de arrendamiento. Así que eso es bueno, digamos, ¿no? Es un punto Sí. positivo. Muchas gracias. Nada, un placer. Gracias, Javier, por la pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna más? Si no, bueno, pues damos por concluida esta quinta jornada. Volviendo a agradecer a todos los asistentes y a Ricardo. Recordaros, como os he dicho al principio, que la sesión se había grabado. Una vez que la editemos, la colgaremos en la página web, en el apartado de jornadas, donde podéis visionar todas las jornadas anteriores. Si todo sigue su orden, estamos alternando jornadas virtuales con presenciales, que no dejan de ser también en un formato híbrido. Quiero decir que igual que se hace presencial, se hará donde se están celebrando en la sala de Francisco Navacerrada, también se retransmite vía online. Entonces, bueno, espero que la de junio, que está por concretar, se realice de forma presencial. Y bueno, pues estáis invitados para aquellos que estéis interesados en ir.
Ricardo, muchas gracias. De nada, ha sido un placer Clarividente compartir. como siempre. Ha sido un placer compartir aquí lo poco que sé y hablar un ratito, Sí, que como en mi casa no me dejan hablar, pues casi hablan mis chicas, mi mujer, mi hija. Entonces a mí no me dejan hablar y aquí he soltado no sé cuántas palabras. O sea que muchas gracias y espero haber sido útil y por supuesto a vuestra disposición para cualquier otra consulta que haya, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, lo dicho. Muy bien. Nada, gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo para todos. Muchas gracias. No.